¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video en la ruta previa, la cuenta regresiva rumbo a la gran cartelera de este sábado en Riyadh. Les tengo que hablar de David Benavides y Anthony Yarde, la pelea estelar y obviamente la que despierta mayores expectativas. Va a competir obviamente allí con la de el Pan Rodríguez y el Puma Martínez. Ustedes tienen aquí debajo el enlace a la previa de la jornada de ayer, el video de la previa profunda sobre lo que puede suceder en esa pelea. Y al mismo tiempo les adelanto, hoy a la noche vamos a tener un vivo con temas extremadamente calientes. Estén muy atentos, por cierto. Y a propósito de Benavides y Yarde, hay un tema que quizás ha pasado bastante desapercibido, pero que puede tener sus valores en lo que pueden ser las predicciones para esta pelea. Y es que el combate, al igual que aquella pelea de Canelo contra William Skull, va a ser a las 5 de la mañana. Creo que la de Canelo fue a las 6, esta va a ser a las 5 de la mañana, hora de Arabia, que son aproximadamente, hay una diferencia con el horario de la costa este de los Estados Unidos de unas 8 horas, es decir, va a ser a eso de las 9 de la noche del sábado, es decir, las 5 de la mañana del domingo, la pelea se va a ver a las 9 de la noche del sábado, horario del este, Miami, Nueva York, y bajamos al Pacífico, va a ser a las 6 de la tarde, más temprano, mientras que en México seguramente el horario va a ser allí aproximadamente a las 7 de la tarde o noche, como prefieran. Va a ser entonces que se va a poder ver esta pelea. Más temprano van a ser las anteriores, que son todas realmente de alquilar balcones. David Benavides ha realmente tomado muy en serio esta pelea, ha tenido prácticamente un mes exclusivamente de adaptación, 15 días en Dubái y los otros 15 días en Riyadh, que son prácticamente el mismo uso horario. Me decían desde su equipo que ha estado preparándose con ciclos de entrenamiento que empezaban siempre a la medianoche, hora de Arabia. Hay varios aspectos para tocar, obviamente tenemos que hablar qué es lo que esperamos de la pelea, de sus distintos matices, pero hay un tema que ha estado sonando de manera permanente, aparece en los portales y es en las reiteradas entrevistas que le realizan. El tema Canelo siempre está sobre la mesa y también hay una insistencia por parte de Benavides en seguir tratando de que esa pelea ocurra, esa pelea que pasó tantos años esperando. Lo que yo supe, porque realmente esto despierta un poco, en cierta medida, de molestia, fastidio, ¿no? Como que a esta altura uno puede pensar de que David Benavides tiene que dejar de hablar de más y enfocarse en otras metas y no exclusivamente en un Canelo Álvarez que está más con un pie afuera que adentro del boxeo. ¿Qué es lo que ocurre, de acuerdo a lo que me enteré? Turki Al Sheikh le prometió a Benavides esa pelea contra Canelo, al punto de que aparentemente le dijo que le obligaría, digo aparentemente porque esta es información que me llega de fuentes, que le obligaría por contrato, que está dentro del contrato, aunque sea opcional, como uno de los posibles rivales. Tiene sentido, esto puede tener sentido desde el momento en que Chris Eubank termina de perder ahora con Conor Benn y ya está descartado como posible rival para Canelo Álvarez. También está prácticamente descartado Hamza Chiraz, el propio Canelo dijo que no quería enfrentarlo, y obviamente como que se van quedando sin rivales en función de que nadie sabe todavía si realmente Canelo quiere o no quiere ir a una revancha contra Terence Crawford. Por ese lado, entonces, pretenderían hacer una pelea que económicamente aún puede ser redituable contra David Benavides, y esa es la razón por qué Turki le prometió a Benavides y al mismo tiempo le dijo que iba a tratar de insistirle a Canelo para que lo aceptara porque él tiene, digamos, el sartén por el mango. De ahí a que esa es aparentemente la razón por la cual David Benavides insiste en todos lados hablando de Canelo Álvarez. Como ya sabemos también, Benavides tiene negociada una pelea con el zurdo Ramírez en caso de una victoria sobre Anthony Yarde. Seguramente la van a estar anunciando prácticamente de inmediato. Estaría subiendo al peso crucero, pero después regresaría a las 175 libras y esa pelea con Canelo, en caso de darse, sería ya por septiembre del año próximo, en caso Turki Al Sheikh consiga convencer u obligar a Canelo Álvarez, aunque con respecto a Turki Al Sheikh les pido que estén atentos al vivo de la noche de hoy porque tengo algo muy caliente para comentarles sobre Turki Al Sheikh. Eso por un lado. Por el otro lado, y ya cayendo en el tema de la pelea, David Benavides es favorito, menos 1200, más 680 de Yarde, es decir,
hay que apostar $1.200 en la apuesta básica, en la simple, hay que apostar $1.200 para ganar 100 en una victoria por cualquier vía de David Benavides. En caso de una victoria de Anthony Yarde con apenas $100, se pueden ganar 680. Pero vean lo que les estoy poniendo ahí en la pantalla. Que hay alternativas interesantísimas en las apuestas en caso de que ustedes elijan un determinado asalto para una pelea ganada por nocaut. Yo creo que va a terminar por nocaut. Me cuesta creer que se vaya a la distancia completa, especialmente los resultados más lejanos. Un nocaut temprano de Benavides, el que se cree debería noquear tarde, y el batacazo de Yarde paga más por nocaut, lo mismo en el 2 que en el 12. Vean ustedes, son $10,000 por cada 100 apostados, lo que estaría pagando una victoria, una sorpresa, una victoria por nocaut de Anthony Yarde temprano, allí en el segundo o en el cierre de esta pelea. Ya vieron entonces aquellos que arriesguen a una eventual victoria de Anthony Yarde, tienen buenos números de ganancia de acuerdo a algunas casas de apuestas, especialmente por esas apuestas. Si la apuesta es por un knockout temprano en el segundo o tardío en el último asalto, pero en los demás también hay buenos números de ganancia en caso, repito, de que se dé la sorpresa. No obstante, también en el caso de Benavides, una victoria por knockout paga bien, especialmente al comienzo de la pelea. Quien arriesguen a un knockout temprano, que tengo mis dudas, por cierto, ya lo veremos en esa parte del video, tengo mis dudas, pero un knockout temprano paga muy bien. Ahora, hablando precisamente de la pelea, ¿qué pelea esperar? Si me lo preguntan de improviso, para mí no hay muchas dudas. Va a ser explosiva desde el mero arranque. Benavides siendo Benavides, persiguiendo y colocando golpes de poder en corto, y Yarde saliendo por piernas o retrocediendo en los primeros instantes, pero buscando de inmediato ser protagonista con combinaciones de poder en respuesta a Benavides. No hay otra cosa que esperar al inicio, precisamente por sus estilos de choque que los va a llevar inevitablemente de inmediato al cruce de bombazos. Así lo hizo Benavides cuando enfrentó a Boss Dix, y así lo hizo Benavides cuando enfrentó a David Morrell, sus dos peleas realizadas hasta el momento en 175 libras. En esta división, Benavides se ha visto siempre mejor al inicio que al final, como que se va también desinflando a medida la pelea avanza, y eso puede ser una señal peligrosa e imprevista contra Anthony Yarde. Yarde es bastante parecido, arranca con combustible nuclear en el tanque y termina con alcohol adulterado, allí sobre el final de la pelea pidiendo agua por señas. Como buen fisiculturista estilo Joshua, su energía tiene fecha de vencimiento. Pero hasta entonces va a ser un rival extremadamente peligroso para David Benavides, especialmente porque Benavides trabaja su pelea desde la distancia perfecta para las respuestas de poder de Yarde. Los dos van a cruzar golpes brutales al inicio y el aguante o la asimilación van a tener mucha, trascendente importancia, especialmente porque van a pelear a una hora impropia, a las 5 de la mañana, y hay que ver hasta dónde eso los afecta, los puede beneficiar, pero también, y esa es la mayor posibilidad, que los pueda afectar por la falta de costumbre. Por lo pronto, la pelea de Anthony Yarde contra Artur Beterbiev, que perdió por detención en el octavo asalto, nos enseñó mucho sobre el ritmo de pelea inicial del británico. En ese combate consiguió sobrevivir al vendaval inicial de golpes y presión brutal de Beterbiev, salió del acoso y empezó a responder temprano. Se cruzaron artillería de guerra en los primeros rounds, y si Yarde se adaptó de inmediato a la presión asfixiante de Beterbiev, también debería aclimatarse incluso mejor a la presión menos incisiva de David Benavides. Esta pelea realmente parece difícil que llegue a la distancia completa. Y para imaginarla hay que dividirla en tres escenarios. La guerra de los primeros 4 asaltos, para empezar, donde cualquiera puede noquear a cualquiera. Si sobreviven a esos intercambios de bombas tipo racimo, hay que ver cómo se encuentran para afrontar el segundo escenario, los 4 asaltos intermedios, que es donde yo creo que ocurrirá el knockout. Si Benavides no fue lastimado en los primeros rounds, es en ese tramo donde se verá mejor que un Yarde que podría empezar a sentir temprano el trajín y la fatiga
por un tema de edad y porque pelear a esa hora también le afectará. Benavides, si no noqueó temprano a Yarde, debería rematar antes del octavo asalto. Si deja que la pelea se vaya a los rounds de campeonato, sabemos que Yarde estará totalmente desinflado. Pero cuidado, al mismo Benavides le puede ocurrir algo parecido. En ese caso, sería un final a puro corazón y ganaría el que tuviera mejor resto físico. No olviden que tanto frente a Boss Dix como ante David Morrell, Benavides sufrió para poder cerrar la pelea. Mi pronóstico, con sus reservas obviamente, es de una victoria de Benavides por cualquier vía, aunque me jugaría por un knockout promediando el combate. No obstante, esta es una pelea de mucha incertidumbre, con muchos factores adicionales que complican cualquier predicción, como para empezar la hora de la pelea, y que se definirá en cómo les vaya a los dos en los primeros 4 episodios de la batalla. Yo me sigo jugando, como se los dije en algunos videos anteriores, a que el tramo inicial de la pelea va a definir todo. Y es allí precisamente donde Yarde es más peligroso y donde a Benavides le cuesta mucho especular. Es un hombre que sale rápidamente, muchas veces a poner presión, que sin ser una presión asfixiante, como les decía, parecida a la de Beterbiev, es presión y al fin y al cabo. Y ante un hombre que no sea Milana, un hombre que inmediatamente responde y responde con golpes de mucho poder, hay que ver la resistencia de la barbilla, tanto de Benavides como de Anthony Yarde, porque los dos seguramente van a recibir buenos golpes en esa zona de la cara. La barbilla va a ser la que va a marcar el tipo de resistencia y fundamentalmente temprano nos va a indicar hacia dónde se puede volcar la pelea. Gran favorito en las apuestas, el gran favorito de todos los analistas es David Benavides, pero cuidado al primer Yarde, el de los primeros asaltos. Vamos a estar esta noche, repito, con un vivo con temas muy calientes. Vamos a volver a hablar de esta pelea, pero también hay algunos temas interesantísimos que quiero que ustedes estén participando y comentando. Les hablaré algo más, esas cosas que han quedado en el tintero del Puma Martínez. Les tengo que hablar de Turki Al-Hajj y sobre todo de Dana White y la Liga TKO. Eso será más tarde, a la noche, en Pilati en vivo, con temas calientes.